Vamos a responder algunas preguntas que recibí. No son fáciles de responder, pero vamos a tratar. Y si yo no sé la respuesta, no la sé. ¿Qué tal? Está bien. Ahora, miren, vamos a hacer lo siguiente. Eh, si ustedes tienen, voy a responder esto. Si tenemos tiempo, entonces ustedes pueden enviar sus preguntas, ponerlas en el chat, que la directora Luz, no se rían, es verdad. La directora de producción de televisión va a juntar, va a recopilarlas y me las manda. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a hablar. Padre, gracias te damos. Qué bendición es que tus hijos y tus hijas se reúnen. Y yo sé que esto deleita tu corazón, Padre, porque lo que deleita tu corazón es ver a tus hijos y a tus hijas en Cristo Jesús. Y te doy gracias por la gran bendición y el gran privilegio de formar parte de tu familia, de tener hermanos y hermanas cerca, lejos, donde sea. Padre, te damos gracias porque este plan salió de tu corazón. Y Señor Jesús, gracias porque lo hiciste posible. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, voy a responder estas preguntas según el orden por el cual me llegaron. Me llegaron estas preguntas. Y entonces, otra vez, yo creo que bueno, le voy a decir más. El peor enemigo que tuvo Jesús cuando estuvo en la tierra, los peores enemigos, ustedes saben quiénes fueron. Fueron los religiosos. Fueron los fariseos. Los seguían por todos lados. Le hacían preguntas. Y le hacían preguntas capciosas, ¿no? Con mala intención. Y hoy el enemigo más grande muchas veces que tenemos cuando queremos hablar del Evangelio, presentar el Evangelio, es el mal testimonio que han dado los religiosos. Y claro, la gente que conoce un poquito, no conoce, no todos, pero la gente que conoce, lógicamente, siempre trae ese argumento. Sí, pero yo conocí a alguien y bueno. Eso fue como Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dijo, yo no tengo problema con Jesús, pero el problema mío es con los cristianos. y este y bueno, el problema, el problema religioso, el problema de los religiosos es un problema real. Muy bien. Entonces, yo no voy a mencionar los nombres de las personas que me hicieron las preguntas, no, por respeto y por privacidad. Entonces, la primera pregunta es, y esto es pura religión, no la persona que me mandó, es lo que nos han enseñado, teniendo en cuenta que la salvación es por gracia, y que nada de lo que hagamos puede compararse a la gracia de Dios, y definitivamente la salvación nuestra es por gracia, es decir, no hemos hecho nada para merecerla, el único que hizo todo para merecerla fue Jesús. Y Jesús entonces nos da la salvación, nos acredita la salvación a nuestra cuenta por gracia a través de la fe. Entonces dice, si uno no ayuna, o ayuna poco, o poco tiempo en el día, por ejemplo, ayuna hasta las 14 o hasta las 14, a las 15, y si no oramos de rodillas la mayoría del tiempo, o que sea un tiempo específico, por ejemplo, una hora, y la pregunta es, ¿eso desagrada a Dios?
Hay una pregunta, una respuesta bien simple. N-O. No. No. Ustedes busquen en el Nuevo Testamento. Búsquenme en el Nuevo Testamento cuando dice cuánto tiempo hay que orar, cuántas veces hay que ayunar. En el Nuevo Testamento no hay, no existe. En la clase del viernes, en Colosenses, de la introducción, hablé de algo como medio controversial, ¿no? Medio controversial. ¿Por qué? Porque en el nuevo, los hermanos que estaban teniendo dificultades en la iglesia, en la ciudad de Colosas, una de las dificultades que tenían era que le habían enseñado a guardar ciertas fechas de ciertas fiestas, de ciertas celebraciones. Y en el Nuevo Testamento, otra vez, en el Nuevo Testamento no hay ningún mandamiento, no hay ni una sugerencia de guardar ciertos días para ciertas fiestas. ¿Y por qué? Y porque nosotros tenemos las fiestas del Señor, las tenemos. Pascuas es la fiesta del Señor, Pentecostés, no la fiesta judía, fiesta del Señor. Estas son fiestas para Él. Pero Pentecostés y Pascuas y primeros frutos y una pregunta, es decir, nosotros ¿qué hacemos con la Pascua? ¿Qué hacemos con la muerte y la resurrección de Jesucristo? ¿Separamos un fin de semana al año para recordarnos o nosotros vivimos continuamente 24 horas al día, 7 días a la semana en lo que Jesús hizo en la cruz? Mejor que vivamos en esa celebración. Pentecostés, para nosotros Pentecostés no es un día en el mes, ahora que vamos a celebrar en algunos días. No, para nosotros Pentecostés es una vivencia diaria. Entonces en el Nuevo Testamento, y perdónenme, ya les voy a avisar, porque esto no significa que no tenemos que celebrar Navidad y todo eso. Pero la Biblia el Nuevo Testamento no nos manda a recordarnos el día del nacimiento de Jesús. Ustedes saben que eso fue una tradición que nosotros desarrollamos en la iglesia. Es linda la tradición, es decir, a mí me encanta la época favorita del año es Navidad, ¿no? Y por los regalos y por las fiestas y por la comida, es lindo, hermoso, pero cuidado que no celebremos la Navidad solamente el 25 de diciembre, ¿no? Dicho sea de paso, Jesús no nació en diciembre, Jesús probablemente nació en abril o un poquito antes, pero el asunto de fechas no está no se celebraba en la iglesia primitiva, especialmente, por ejemplo, en la iglesia a los colosenses. ¿Por qué Colosenses es importante? Porque en la iglesia de Éfeso había judíos, en la iglesia en Filipos había judíos, en la iglesia en Corinto había judíos. La iglesia en Colosas era una iglesia gentil, era una iglesia donde Pablo no menciona la ley una vez en todo el libro de Colosenses. Pablo no habla de la ley, no habla de la Torá, no habla de Moisés, no habla de nada. Él se queda en el concepto de la gracia de Cristo, de la cruz y en la obra completa de Jesús. Entonces, en eso de los horarios, que tenés que orar 24 horas o tenés que orar tanto, eso no encaja dentro del nuevo pacto, para nada. De hecho, hay la única cosa que el nuevo pacto nos dice es que oremos sin ¿qué? Sin cesar. Ahora, esto de orar sin cesar no es posible. Uno no se puede pasar 24 horas al día orando. Entonces, orar sin cesar esta es mi interpretación, ¿está bien? Mi sentir. Esta es mi entendimiento personal, ¿no? Orar sin cesar es caminar todo el día
con la conciencia, con una conciencia de que la presencia de Dios está conmigo, con una conciencia de que Dios me está mirando y que Dios está teniendo comunión. Dicho sea de paso, Dios continuamente tiene comunión con mi espíritu. Es decir, mi espíritu nunca se desenchufa. Mi espíritu nunca se desconecta con Dios. Mi espíritu es uno con Dios. Entonces, como es orar eso de horarios, es muy difícil. En el contexto del Nuevo Testamento es muy difícil. Maneras de orar es muy difícil. Ahora, no se olviden que cuando Pablo habla de todas estas cosas en el libro de Gálatas, no se olviden qué contexto está hablando. Está hablando en el contexto de andar en el Espíritu. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu, entonces, no caminamos bajo una ley, no caminamos bajo reglas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Un tiempo específico, ayunar, por ejemplo. La pregunta que yo siempre me hago a mí y le hago a los hermanos que quieren ayunar, ¿saben? Mi pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué vas a ayunar? ¿Por qué estás ayunando? Por ejemplo, mejor que el que ayuna me responda con esta respuesta, porque Dios lo puso en mi corazón. Porque si me dice que está ayunando porque los demás están ayunando, porque siempre tiene una... Yo tengo un querido pastor amigo mío que él ayuna los primeros 7 días del mes. 7 días, los primeros de todos los meses. Pero es porque es un trato de Dios con él. Pero yo no ayuno los primeros 7 días del mes. Hay gente que ayunan los primeros, 7 días del año. Otra vez, el contexto de Gálatas es andar en el Espíritu. Entonces, si el Espíritu te guía a hacerlo, el Espíritu Santo te va a dar el querer como el hacer. Muchas veces, yo en mi experiencia otra vez personal, es que cuando yo he querido hacer ayunos, porque por mí mismo, es una lucha tremenda, una pelea, pero cuando el Espíritu de Dios nos habla y nos dice que quiere que hagamos, entonces ya la lucha es mucho menor. La carne siempre va a reaccionar, pero la lucha es mucho menos menor, porque el Espíritu Santo es el que está detrás de eso. Entonces, orar de rodillas, por favor. Orar de rodillas. Totó y yo venimos de una tradición donde teníamos que orar de rodillas. Obligatorio. Obligatorio. Los hombres de un lado, las mujeres del otro. Y teníamos que orar de rodillas porque si no nos arruinábamos. No, a mí, ¿sabe cuántas veces me dijeron? La razón por qué la iglesia, el Espíritu Santo no se mueve en la iglesia es porque oran de pie. Se tienen que arrodillar para que el Espíritu... No, es decir, amén. Que Dios los bendiga. Entonces, de ayunar, primeramente, la gran pregunta del ayuno es ¿por qué? Segundo, te dijo el Espíritu Santo que ayunes. Y después, lo del tiempo. Hay gente que ayuna el desayuno, hay gente que ayuna el almuerzo, hay gente que desayuna la cena, hay gente que ayuna todo el día, según lo que el Espíritu de Dios te ponga en el corazón. Otra vez, nosotros no somos guiados por la ley, somos guiados por el Espíritu. Andemos en el Espíritu, caminemos en el Espíritu. Todo lo que hagamos, orar, ayunar, adorar, todo tiene que ser en el Espíritu, porque si no, vamos a ser címbalos resonantes, vamos a ser religiosos. Nosotros no hacemos nada por leyes, hacemos por el Espíritu. Dicho sea de paso, esto no significa que no hagamos. El Espíritu Santo te va a animar, te va a decir, te va a guiar,
pero es mejor cuando el Espíritu Santo lo dice. Entonces, es decir, hacemos una rutina y a veces hacemos algo como otra cosa, como tejer, dibujar. Está bien. Tejer y estar en comunión con Dios es bien fácil. Dibujar o cantar o tocar un instrumento y estar en comunión con Dios, bien fácil. ¿No? Yo no tengo que hacer una cosa, puedo hacer muchas, limpiar, cuidar de... No se olviden que orar, cuando nosotros oramos, es tener comunión con Dios. No simplemente significa que yo tengo que estar hablando, Señor, no, es tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Hay momentos que vas a hablar, la mayoría del momento en la oración es que vas a oír. Porque lo más importante en la oración no es lo que yo digo, sino lo que yo oigo, lo que yo recibo. Amén. Entonces, la segunda pregunta. Bueno, el capítulo habla de Gálatas, son preguntas de Gálatas. Cuando Pablo dice que Dios lo llamó desde el vientre de su madre, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Eso sucedió o sigue sucediendo hoy? Oh, no. Esa es la manera en que Dios opera. Esos son los caminos de Dios con nosotros. Dios nos llama a todos. Ahora, en el caso de Pablo, ok, dicho sea de paso, no es la voluntad de Dios que, ustedes saben bien, no es la voluntad de Dios que nadie perezca, que todos sean salvos, ¿sí o no? Entonces, no se olviden lo que dice exactamente. Gracias, Diego, ese concepto ahora lo explico. Yo le voy a decir exactamente lo que Pablo dice en Gálatas, ¿está bien? Pablo no dice que Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Pablo dice que Dios lo separó. ¿Está bien? Dios lo separó. La palabra separar significa Dios me marcó. Separar significa que cuando uno va de un país al otro, de una nación a la otra nación, hay fronteras. Y generalmente, en una frontera uno va a ver como una barrera, como un cartel, como alambre, qué sé yo lo que ve. Aquí, no, en Estados Unidos, en la frontera, bueno, hay un montón de cosas. Hay satélites, hay policía. Las fronteras tienen marcas. Lo que Pablo está diciendo es que cuando el vientre de su madre, Dios lo marcó. Ahora, después, cuando Dios se deleitó, dice que Dios entonces lo llamó. ¿Y cuándo lo llamó? Muy fácil. Cuando en el camino a Damasco, ¿qué le dijo Jesús? Saulo, Saulo. Lo llamó 2 veces, por nombre. Porque llamar significa llamar a alguien por nombre. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se le para adelante y le dice, Saulo, Saulo, porque entonces lo llamó. Ahora, hay una diferencia. Hay una diferencia entre que Dios marca a una persona en el vientre de su madre y después que lo llama. Entonces, es mi sentir que Cristo no murió solamente para los salvos. Hay una teología que enseña de que Jesús murió solamente para los elegidos. Jesús murió por todos, de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Ahora, Jesús murió por todos. Eso significa que el sacrificio de Cristo está disponible a todo aquel que cree. Entonces, cuando Pablo dice que Dios lo marcó, pero lo llamó de grande. Lo llamó cuando iba camino a Damasco. Es decir, a ver, hay una doctrina que desarrolló Juan Calvino mucho. No es calvinismo, es un mal nombre.
porque esta doctrina existía antes de Juan Calvino, pero de todos modos, si ustedes escuchan esa palabrita calvinismo, una de las doctrinas del calvinismo es la doctrina de la elección. Y la doctrina de la elección dice que Dios eligió a ciertas personas para ser salvas y Dios eligió a ciertas personas para ser condenadas. Bueno, es una doctrina bien difícil de tragar, de tragarlo, pero quiero decirle que hay millones de creyentes que creen en esta doctrina. ¿La creen? Bueno, entonces, primero, lo que estábamos diciendo, Dios amó a todo el mundo, no amó a algunos, no amó a los que responden a su amor. Si yo amo a los que responden a mi amor, no es amor agape, no es amor desinteresado, no es el amor de Dios. Dios amó a todo el mundo. ¿Por qué? Y porque que nadie estaba respondiendo al amor de Dios. Pero Dios amó a todo el mundo, entonces dio a su Hijo unigénito. Entonces, que nosotros, la Biblia nos enseña bien claramente que Dios amó a todos y que Jesús fue dado porque Dios amó a todo el mundo. ¿No? Jesucristo dijo así, por ejemplo, si yo fuese, ¿qué? Levantado. Ahí la palabra levantado, ahí no está hablando de adoración y alabanza. Ahí no, ahí está diciendo, si yo fuera levantado en una cruz, como la serpiente fue levantada en el desierto, dice, yo un día voy a también ser levantado en una cruz, ¿no? Lo que pasa que, viste, cuando la Biblia habla de, Jesús habló de ser levantado, fue levantado en una cruz. Bueno, Jesús fue levantado en una cruz, y entonces, ¿qué dijo? Cuando yo fuese levantado, ¿qué dijo? Que él iba a traer ¿a cuánta gente? ¿A cuánta? A algunos, a los que creen, no, a todos, atraeré a todos. Entonces, otra vez, Él atrae a todos, a todos atrae. Ahora, ¿quiénes son los que reciben? Dios marca, el Señor atrae, después llama por nombre. Pero ¿qué pasa al final? Dios me puede marcar, Dios me puede separar, Dios me puede llamar, ¿Y yo qué hago? Si yo le digo que no, claro, los calvinistas, estos hermanos, después tienen otra doctrina. ¿Sabe cómo se llama? Empieza la gracia irresistible. Que la gracia de Dios no se puede resistir. No se puede resistir. Es irresistible. No, hombre. El Antiguo Testamento está repleto de veces que Israel rechazó a Dios. Lo resistió a Dios. Nosotros resistimos a Dios continuamente. Ahora, hay gente que resiste a Dios y que le dice, no, yo no quiero saber nada. Entonces, si Dios me marcó y Dios me llamó y después el Señor me atrae, porque es una verdad. El Espíritu Santo redarguye al pecador de pecado. Lo redarguye, ahí lo está llamando. Pero finalmente la persona tiene que decir sí o no. Sí o no. ¿No? Entonces, los que dicen sí, obvio, ahí el Espíritu Santo, me dijiste que sí, muy bien, boom. Entonces se manifiesta en nuestra vida, entra a morar y viene con una nueva creación. Es importante conocer estas palabras, que Dios me separó, que Dios me llamó, no, perdón, vamos a hacerlo, no, que Dios me separó, que el Señor, como dice, yo los voy a traer, Él me atrae, ¿sí? Él me atrae. Usted hable con una persona, después, muchas veces, después que vienen al Señor, yo he escuchado tantas veces, cuando hay personas que dicen, separó, es decir, que los marcó.
Es que es la voluntad de Dios que nadie se pierde, nadie se pierda. Entonces, como Dios le asigna a cada persona un plan, Dios, miren, ¿cuántas veces ustedes le han dicho a la gente, Dios tiene un plan para tu vida? ¿Cuántas veces le hemos dicho esto? Es verdad, Dios tiene un plan para nuestras vidas. El cielo está hecho, Dios hizo el cielo no para Él, lo hizo para nosotros. ¿No? Es decir, todo está hecho, el plan de Dios. Dios separa, Dios atrae, el Señor atrae, después Él llama. Ustedes hablan con gente que después que vinieron al Señor y te cuentan testimonio, sí, era Dios quien me llamaba, era Dios y yo no le hacía caso. Y entonces llega el momento en que Pablo tuvo la experiencia de Damasco. Y se le reveló Jesús y lo dejó ciego. Y lo dejó inútil. ¿Entienden ustedes cómo es esto? Entonces, en el fin de fines, el ser humano tiene que decirle que sí a Dios. Dios puede hacer todo lo de la parte de Él. Él nos puede separar, nos puede... Porque si yo digo que no, Dios separa a algunas personas y a los demás, ¿qué le hace? Dios los separa, Dios marca a la gente. Desde antes de la fundación del mundo estamos marcados nosotros. Tenemos planes. Cada persona tiene un... ¿No ve lo que se están perdiendo la gente que no conocen a Cristo? El plan de Dios. Bueno, entonces, sí, esto sucedió y sigue sucediendo hoy. La segunda pregunta es una pregunta súper interesante. El capítulo 6 dice que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Eso se debe tomar literalmente o en figurativo? Yo quiero decirle algo que está antes de ese versículo, porque el capítulo 6, versículo 9 dice que no nos cansemos, ¿no? Y después el versículo que sigue, ¿sabe de lo que habla? Primeramente habla de que no nos cansemos. Es decir, la palabra no nos cansemos significa que nos cansamos y no seguimos haciendo el bien. Es decir, no es que nos cansamos y... no. Acá Pablo les estaba diciendo a los hermanos, no se cansen y no paren de hacer el bien. Ok. Entonces él dice, no paren de hacer el bien, no se cansen, sigan. Ahora, para mí hay una palabra clave en el versículo que sigue. No sé si lo escribí acá. Que es el que... es el versículo que habla de mientras tengamos una oportunidad. ¿Sí o no? Mientras tengamos una oportunidad. Ay, ¿dónde yo tengo esto? Bueno, lo tengo por ahí. Mientras tengamos una oportunidad. Que yo escribí esto en algún lado. Es decir, él les está diciendo... aquí está. Él les está diciendo, así que no nos cansemos de hacer el bien. Y entonces mi hermano me pregunta, ¿eso se debe tomar literalmente o en figura? No, porque cansar significa agotamiento y abandonar lo que yo estaba haciendo. Entonces Pablo le está diciendo, no abandonen hacer el bien. Pero en el versículo que sigue, dice así, así que, por lo tanto, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No se olviden de lo que Pablo está hablando. Pablo está hablando en el capítulo 5, o sea, está hablando de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu. ¿Y por qué le estoy diciendo eso? Porque hacer el bien, no se olviden, él está hablando de andar en el Espíritu.
Por ejemplo, hay una persona, hay varias personas. Hay una persona que es creo que la segunda persona más rica aquí en Estados Unidos. Se llama Warren Buffett. Es un gran inversionista, tiene miles de millones de dólares. El hombre ya ha dado como casi la mitad de su fortuna. Claro, no, disculpen, pero él tiene como 70 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, él dar 30 mil millones, nada, le quedaron 40. Y siempre sigue acumulando. Bill Gates, el dueño de Microsoft, Windows, también él da dinero, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, dan dinero, pero escúcheme bien, no lo están haciendo en el espíritu. No lo están haciendo en el espíritu. Lo están haciendo por conveniencia, lo están haciendo por un montón de razones. Si yo no, entonces acá es importante que Pablo dice, así que, por lo tanto, después que él nos dice que no nos cansemos, dice, así que, por lo tanto, ahora, dice, según tengamos oportunidad, y la palabra oportunidad es la palabra kairos, que significa tiempo asignado, tiempo fijado, tiempo oportuno. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque él está hablando de caminar en el Espíritu, de andar en el Espíritu. Entonces, esta es una disciplina del creyente que está viviendo su vida y el Espíritu Santo le dice, tenés que hacer el bien acá. Tenés que hacer el bien acá, tenés que dar una ofrenda acá, tenés que bendecir a esto, tenés que bendecir a este. Y cuando yo lo hago, porque el Espíritu Santo me está diciendo, entonces la bendición no es que yo di, la bendición es que yo obedecí. La bendición es que yo obedecí el impulso del Espíritu. Y Pablo nos está animando a que nosotros caminemos continuamente así. Que no haga, sí, porque si no, ¿saben qué? Si no nos vamos le voy a decir algo, mire. Si tienen, bueno, no se lo recomiendo, pero si tienen una oportunidad, ¿sabe quién escribió su biografía? Madre Teresa. La Madre Teresa de Calcuta, impresionante. Ok. Pero ¿saben una cosa? Que ella en su biografía, ¿saben lo que dice? Que ella nunca tuvo gozo, nunca experimentó alegría, nunca experimentó el gozo y la satisfacción de Dios en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que ella hizo, lo hizo por obligación y lo hizo por deber. Es decir, todo lo que la Madre Teresa hizo, que es una mujer extraordinaria, entregó toda su vida, sacrificó todo, pero ¿sabe por qué lo hizo? Por obligación. Es decir, por religión. Ella nunca experimentó, al contrario, ella habla de días y continuamente de lloro y de sufrimiento y de angustia y de depresión. ¿Por qué? Porque no entendía, quería entender que lo que ella estaba haciendo, y ella nunca entendió que lo que estaba haciendo se lo estaba haciendo al Señor, porque ellos no saben caminar en el Espíritu. Entonces uno puede ser como Madre Teresa, que apenas veía a un leproso, vamos a... No. No se olviden que Pablo está hablando de andar en el Espíritu. El contexto de todos estos principios es andar en el Espíritu. Por eso él dice, cuando tienen una oportunidad para hacer el bien, háganlo según la oportunidad que se les presente. Por ejemplo, otro ejemplo, lo peor que yo puedo hacer, lo peor que yo puedo hacer con dinero, es darle dinero, una ayuda financiera a un vago, a un holgazán, a alguien que no quiere trabajar. ¿Sabe por qué? Porque no estoy sembrando en terreno bueno, estoy sembrando en terreno malo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando dinero a una persona que no quiere trabajar, que no se quiere esforzar, y esa persona ahora, ¿por qué tiene necesidades financieras? Porque Dios lo está disciplinando.
Entonces, si yo lo ayudo, ¿saben lo que hago? Voy en contra del propósito de Dios que está tratando de... Dios está procesando a esta persona. Yo ayudo a esta persona y el proceso se termina. Y Dios tiene que empezar otra vez. Y yo no estoy ayudando a Dios. Yo le estoy... Bueno, ustedes me entendieron, ¿no? Entonces, según tengamos una oportunidad, siempre caminemos en el Espíritu. Siempre caminemos en el Espíritu. Ayudemos mayormente a los de la familia de la fe. No podemos ser maquinitas caminando. Aquí hace falta algo. Y siempre dar y dar y ayudar. No, tenemos que buscar la oportunidad. Y mi hermano que me mandó esta pregunta me pone un caso de... no lo voy a leer este caso. Pero es un caso real. Bueno, vamos a la próxima pregunta. Porque hay unas preguntas buenísimas. Santiago 5, 19 y 20 dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La pregunta es: un verdadero cristiano, renacido de nuevo y sellado con el Espíritu Santo, ¿puede extraviarse de la verdad o perderse, o se está refiriendo a otra cosa? Es posible que un creyente salvo y sellado por el Espíritu Santo que tome una dirección equivocada en su vida, porque extraviarse significa que tomó una dirección equivocada. Es muy posible. Pero ¿de qué estamos hablando en el capítulo 5 y 6? De andar en el Espíritu. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo dice: si alguien se extravía, si alguien se pierde, la instrucción es de hacerlo volver. No, ok. En este capítulo, entonces, Santiago nos está desafiando nuestras conciencias con respecto a varias áreas de nuestra vida cristiana. Él pregunta, por ejemplo: ¿ustedes ponen tesoros en la tierra? ¿Los métodos de negocio de ustedes son estrictamente honestos? ¿Ustedes declaran todo lo que ganan en sus impuestos? ¿Viven lujosamente o viven sacrificando algo para que otros conozcan al Señor? Esas son las preguntas que Santiago hace. Y después dice: y cuando pecas contra otra persona, ¿estás dispuesto a ir a esa persona y disculparte y pedirle perdón? Y al final dice: y cuando te enfermas, ¿a quién llamas primero? ¿Al médico o al Señor y a los ancianos de la iglesia? Entonces, siguiendo esa seguidilla de preguntas, no agarren ese pasaje solo y sáquenlo de contexto. Ahora, fíjense, dice: y también cuando tú ves a tu hermano caer en pecado, ¿lo criticas? ¿Lo juzgas? ¿O tratas de restaurarlo? Entonces le voy a dar una respuesta bien fácil. ¿Está bien? ¿Está bien? Mira. Si alguien se extravía, no importa cómo se extravió, cuán lejos se fue, si se fue a otra estratosfera, a otra atmósfera, si se fue, no importa. Nuestra función es, los que andan en el Espíritu, es restaurarlo. No importa cuánto se fue, no importa. Es ir a restaurarlo. Okay. Y esta es la señal. Esta es la señal. Si esa persona responde a la restauración, entonces produzco el fruto de su salvación. Usted va a decir: sí, pero se fue y practicó y esto hizo. No. Por eso hay que ir a restaurarlo. Cuando yo voy y trato y restauro a una persona. Ayer me vino un muchacho, aleluya, se me apareció un muchacho en la congregación, todo vestido de saco de cuero, pantalones, el pelo largo, tatuajes por todos lados.
Uno ve a un muchacho así y dice, ay, ¿de dónde salió? ¿De qué cueva salió? Pero cuando fui y lo abracé, ¿sabe lo que me dijo? Me dijo, yo necesito a Dios, ¿por qué? Y porque, y tenía una camiseta, porque estaba vestido todo de negro, y tenía una camiseta con un cajón de muertos, que decía, descanse en inglés, descanse en paz, y entonces ahí decía, mi vieja naturaleza, que descanse en paz. Entonces, claro, yo lo miro así y le digo, el que tiene una camiseta así, que dice, mi vieja naturaleza, que se muera, descanse en paz, entiende lo que es el nuevo nacimiento, entiende lo que es la salvación. Pero entonces ahí él me dice, no, pero yo, bueno, y esto. Entonces me di cuenta que es anda en motos y está en una pandilla y está en drogas y que bla, bla, bla. Bueno, imagínense. ¿Sabe qué? Se derritió. Se sentó en la primera fila de la iglesia y se derritió todo y quiere ser restaurado. Entonces, yo no sé lo que ha hecho. Lo único que nosotros tenemos que hacer es, en cambio de juzgar, ir a restaurarlo. Si responden a la restauración, entonces sí. Es una persona salva, nacida. Lo que pasa es que se ha descarriado, se ha desviado. Si no responde, entonces, una persona que no responde a la salvación, a la restauración, es porque no nació de nuevo. Para mí es todo cómo responde al mensaje de la restauración, del amor de Dios, ¿no? Obviamente Jesús lo dijo muy claramente, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Claro, el que responde a la restauración, entonces ahí respondió. Pero el que se va y rechaza, sigue practicando y es esclavo. Por eso no quiere la restauración. Porque todo aquel que es nacido de Dios, dice Primera de Juan, no practica. Y ahora le voy a explicar lo que significa la palabra practicar, ¿sí? La palabra practicar es la palabra construir. Construir. Formar, darle forma a algo. Ser autor de algo. Esta palabra se usa de un escultor que forma una escultura, que le da forma y que es el autor de la escultura. Ok, aquí lo que Juan me está diciendo es cuidado, ese autor, el que forma, el que produce, el que construye una vida de pecado en su vida, no es de Dios. No es de Dios. Hay una diferencia, ¿no? Tenemos que prestarle atención a esta palabra. Bueno, preguntas. Me va a dar tiempo para responder esta última, porque la verdad que me tocó el corazón. Cuando oramos por los enfermos. Mi querido hermano, me dice, ¿influye la fe de quien ora y la fe del enfermo? Claro que sí. Claro que sí. Influye. Pero no es determinante. No es determinante. Yo no voy a orar por un enfermo para que Dios lo sane y no creer. Tengo que tener algún tipo de fe. El enfermo que estaba sentado en la puerta de la hermosa no tenía fe. ¿Saben quiénes los que tenían fe? Pedro y Juan. Por eso Pedro y Juan le dijo, míranos a los ojos. Y algo le salió de los ojos. Y el hombre se levantó. Entonces, sí, influye. Y muchas veces, también el enfermo tiene fe, pero el que está orando, está pasando y ora por todo el mundo, ¿no? Entonces sí influye. ¿Influye la consagración de uno al otro? Sí, y le voy a decir por qué influye. Porque muchas veces en la consagración, otra vez, viene una persona enferma y si Dios está tratando con esa persona y la está enseñando, no es que la enfermó, pero si Dios está en un proceso y le está revelando y le está enseñando, ahí está la consagración del que está ministrando, ¿no? Que está ministrando para discernir. Pero el Señor nunca nos dijo, primero tienes que discernir y después orar. El Señor Jesús me dijo, hay que poner la mano sobre los enfermos y los que creen serán sanados. Bueno, influye la voluntad de Dios
Le voy a ser sincero. Jesucristo nunca me dijo, primeramente hay que discernir cuál es la voluntad de Dios y después oren. A mí Jesús me dijo que ore. Sea la voluntad de Dios o no sea la voluntad de Dios, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo voy a orar por un enfermo. Y el que está enfermo va a creer que el Señor lo sana. Y la voluntad de Dios, déjesela a Dios. Amén. ¿Está bien? Esta pregunta es interesante. Voy a responder la última primero. Porque mi querido hermano va a una iglesia donde el pastor está predicando que la vacuna es una forma de la marca de la bestia. Y que la gran tribulación está a las puertas. Y le voy a decir ya algo simple. La vacuna no es la marca de la bestia. La marca de la bestia va a ser una cosa mucho más grande, mucho más sofisticada, y va a ser algo internacional, primeramente. Segundo, la marca de la bestia va a ser aplicada después de los primeros... Nosotros estudiamos esto, después de los primeros 3 años y medio de la parte de la tribulación. Así que no estamos todavía en ese momento. Que no me vengan, por favor, no vengan a contar eso. De hecho, le voy a dar un consejo. Todos esos videos que ustedes reciben de que la vacuna, que esto, bórrenlo y díganle a la persona que por favor no le mande más videos. Una cosa bien simple, si un video o una noticia le produce temor, no viene de Dios. No viene de Dios. Nada de Dios produce temor. Nada. Perdónenme, pero nada. Lo de Dios produce paz. Entonces toda esta gente que están hablando eso, por favor, no le hagan caso. Si ustedes quieren, hoy me mandaron todo un artículo de lo que es la vacuna, que la vacuna esto, que lo otro. No, la vacuna no cambia el ADN de la persona. La vacuna no cambia el ADN de la persona. Solamente le da una orden a nivel celular, que son tus células, para que produzcan una proteína para que cuando si se mete el COVID, lo maten. Nada más. Es una orden a tus células. No es número 2. Número 3, no introduce el virus. Hay varias vacunas que introducen el virus del COVID al cuerpo para que el cuerpo la resista. Las 2 vacunas que están dando, bueno, en Argentina todavía no llegó, pero la de Pfizer y la de Moderna no introducen virus en el cuerpo. Así que miren, todo esto de la marca, dicho sea de paso, la vacuna no tiene un chip. No tiene chip. Si no lo hubieran encontrado, y nadie encontró ningún chip de la vacuna. Entonces, mire, básicamente yo no le estoy haciendo propaganda a la vacuna. Yo lo que le estoy diciendo es que todo lo que produce temor no viene de Dios. Y todas estas cosas están asustando a la gente. La Biblia nunca dice, no nos da un concepto de que la marca de la bestia va a ser un chip. Le voy a decir cómo se... Mire, ¿cuántos de ustedes llevan efectivo en el bolsillo? Muy poca gente ya. Todo el mundo tenemos una tarjetita de plástico. Bueno, dentro de unos años no va a haber más efectivo. No va a haber billete, no va a haber... Entonces, por ahí va a venir el asunto. Que nadie va a poder comprar sin eso. Todavía no estamos ahí. Hay una movida muy fuerte en contra del dinero, en contra del oro, en contra de los metales. Pero eso todavía está... Eso va a pasar, dicho sea de paso. Eso va a suceder. Yo personalmente no estoy planeando estar acá cuando eso suceda. Si alguien está acá, bueno, que el Señor te ayude. Amén. La última pregunta que quería responder es esta. ¿Qué criterios se usaron para incluir los diferentes libros dentro del canon? Nosotros tenemos 66 libros en la Biblia. ¿Y qué criterios se usaron? El proceso del canon duró casi 400 años.
400 años. El último libro que se metió fue Apocalipsis, porque la pelearon esa. Entonces yo le voy a leer rápidamente algunas cositas de qué criterio y terminamos. Primero, los criterios. Primero, el libro fue escrito por un reconocido profeta de Dios. Tenía que ser reconocido, es decir, tenía que ser Isaías, Jeremías, es decir, alguien reconocido, número uno. Número dos, también fue si también fue escrito, si no era un profeta reconocido o un apóstol, era alguien que estaba asociado con un apóstol. Por ejemplo, Lucas no era apóstol, era ayudante de Pablo. Y él escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos. Estaba asociado con Pablo. Número dos, fue confirmado por Jesús, un profeta o algún apóstol, el libro. Ustedes saben bien que Jesús habló de Isaías y confirmó muchas cosas acerca de la palabra. El libro, la tercera, el libro que fue escrito, ¿hay alguna confirmación de que Dios hizo alguna manifestación de poder y de milagros? Porque si hay una manifestación de poder y milagros, como en el libro de los Hechos, o lo que Pablo dice, que hizo señales y maravillas, entonces es de Dios. A menudo los milagros separaban a los profetas verdaderos y los falsos. A Jesús no lo podían discutir porque Jesús hacía milagros. Número 4. Dice el mensaje del libro que se aprobó, dice la verdad acerca de Dios. Porque los padres de la iglesia, cuando tenían alguna duda, lo desechaban la literatura. Tenía que ser aprobada en todo. Número 5, viene con el poder de Dios. La escritura habla del poder de Dios. Y después, el número 6 fue reconocido y aceptado por el pueblo de Dios. ¿Sí? Cuando un libro fue reconocido y fue leído y utilizado por el pueblo de Dios, entonces todas estas reglas no fue que una persona decidió. Fueron grupos de hombres de Dios que se reunían a orar, se retiraban por meses y estudiaban y buscaban y oraban, hasta en gente de oración. Gente que eran eruditos en el hebreo, en el griego, en el arameo, y ellos respondían todas estas preguntas, y al final el canon del Antiguo Testamento ya estaba establecido. El asunto fue el Nuevo Testamento. Entonces, solamente le quiero dar estas ideas rápidas, son ya las 7:15 y la oración empieza. Le quiero decir que desde esta semana, creo que Priscila anda por ahí, desde esta semana, este es el programa, lunes, martes y miércoles, tendremos las clases. Si ustedes me envían preguntas, yo voy a tratar de responderlas mañana. Si no, ya el miércoles empezamos con el libro de jueces. Lunes, martes y miércoles de las 7 horas de Buenos Aires, de 7 a 8. Lunes y martes habrá oración. De 8 a 9, horario de ustedes. Pero miércoles tenemos que parar, porque el miércoles tenemos que empezar con Colosenses en inglés a eso hasta que hagamos otros arreglos. Y la oración va a ser un poquito más corta, va a ser de las 8 horas de ustedes, 7 horas nuestra, hasta alrededor de las 40 minutos, a las menos 20. Y después a las menos 20 tenemos que cortar para empezar la enseñanza en inglés. El jueves, ahora le voy a preguntar a Priscila, a Paul, a todo el equipo, si ellos quieren estar el jueves, bienvenidos el jueves a la misma hora. Y el viernes tenemos mucha actividad en la iglesia, así que no vamos a hacer oración. ¿Está bien? Después yo le voy a mandar esto por correo. ¿A quién le toca? Priscila, mamá, Priscila, hija. Paul, a Paul le toca. Muy bien, nosotros nos despedimos hasta
Hasta